Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la producción de la papa peruana, enfocándonos en la sobreproducción e intercambio desigual de ella. A lo largo de la exposición vamos a tomar temas tanto el contexto de la problemática, los efectos, las estrategias, el marco teórico, los actores y algunas recomendaciones que tenemos para este caso concreto. Bueno, nuestro tema viene a raíz de que hace 2 años un grupo de campesinos en Huancavelica reveló que los funcionarios que estaban en función en su momento, para la redundancia, no les prestaban suficientemente atención, por lo que la producción que ellos tenían se perdió a tal manera en un sentido económico, ya que el precio tuvo que rebajarse hasta 10 céntimos y no 10 céntimos por unidad, sino por sacos. Y cada saco incluía por lo menos 100 kilos. Entonces, la venta de estos 100 kilos de papas a 10, 20 céntimos generó un malestar en este grupo de personas, agricultores pequeños. También queremos hablar sobre el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, el SENASA, quien viene desplegando acciones permanentes en el campo a fin de resguardar la producción, preservar la seguridad alimentaria e incrementar el consumo de la papa en todo el país, logrando beneficiar aproximadamente 16.323 productores dedicados al cultivo. La protección fitosanitaria que ejerce esa institución se ha desplegado desde una permanente vigilancia, teniendo en cuenta el control de plagas, la certificación que tienen que tener las semillas utilizadas, las certificaciones convencionales, las escuelas de campo y acciones que permitan abastecer el mercado nacional y mantener al país libre de plagas cuarentenarias. En este caso podemos ver la importación de la papa en los últimos años, que ha presentado un crecimiento promedio del 4% en volumen y que hasta julio del 2020 se ha logrado importar aproximadamente 22.800 toneladas, como se puede apreciar en el cuadro. Asimismo, contamos con la parte de la exportación, que bueno, durante el periodo 2015-2019 es donde se ha estudiado propiamente en el estudio que estamos promoviendo en esta exposición. La exportación de la papa tuvo un crecimiento anual en el orden del 6% en volumen y 11% en su valor. Como parte del contexto, tomamos en cuenta la coyuntura del COVID-19, puesto que un estudio de la revista latinoamericana de la papa en el año 2021 no registró una disminución importante en la producción de la papa en las regiones por causas ligadas a la COVID-19. Sin embargo, sí se observó problemas relacionados a la contratación de venta por la cosecha, por dificultad de transporte y la comercialización, acompañadas de una disminución de los precios que afectaron a la cadena. La reducción de los ingresos de los productores tiene implicancias primero para la rentabilidad del cultivo, pudiendo influir en la siembra. También, en segundo lugar, podemos contar con la reducción de los ingresos, que tiene un efecto sobre la seguridad alimentaria de las familias, que produce que la diversidad de la dieta se reduzca y esto incremente el consumo de alimentos básicos menos nutritivos y promueve la malnutrición. En tanto, las medidas del Estado, em, tanto en el campo como en la ciudad, fueron limitadas y si bien construyeron un alivio temporal, no fue lo suficiente. Em, las dificultades que se han generado por esta crisis sanitaria han resaltado los problemas de la agricultura familiar y la alta vulnerabilidad de los productores. Incluye algunas conclusiones también y recomendaciones dentro de este estudio, para responder a los desafíos y a las oportunidades que a lo largo de la exposición también nosotros vamos a mencionar personalmente. Además, un estudio de The Economist habla sobre la alza de los precios en los cereales, que ha fomentado un aumento de la producción en todas las partes del mundo, y esto se ha debido a la volatilidad de los precios
y el por qué los márgenes de beneficio em, se han reducido debido al aumento de los fertilizantes y la energía en general. Entonces, lo que estos economistas han resaltado en dicha revista em, es que los principales costos de los agricultores y mercados se ven afectados por las sanciones y la lucha del gas natural. Entonces, si los agricultores recortan el uso de los fertilizantes, el rendimiento global sería menor, justo en un momento menos oportuno, claramente. También toman a colación el tema de la guerra en Ucrania, porque aunque Perú no esté ligado directamente, de alguna u otra manera las cadenas de producción alimentarias sí lo están, en tanto afecta a todo el continente y a todo el mundo. En cuanto a las problemáticas, las vamos a dividir en dos grupos. El primero, que es el político, y el segundo, el económico. En cuanto al político, lo subdividimos a su vez en el cambio climático y el segundo, como problemática, el paro agrario. En cuanto al cambio climático, en la actualidad debemos saber que existen factores climáticos como la precipitación, la humedad y la temperatura que han acelerado el proceso de desglaciación en los Andes, ¿no? Lo que influye en la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas. En ese sentido, en nuestro país, así como está sucediendo en Argentina, en Chile, Bolivia o Uruguay, hace que las temperaturas, el cambio climático hace que las temperaturas bajen, ¿no? Afectando la producción y el rendimiento de los cultivos de la papa, ¿no? En ese sentido, el cambio climático se evidencia como un problema que está influyendo en la disminución de la producción agrícola, ya que está afectando las zonas húmedas y áridas de producción. De manera puntual, se establece que veranillos, heladas o granizadas son consideradas como de mayor riesgo dentro de la producción agrícola. En cuanto al segundo factor, el paro agrario, vemos que desde el 2018 los agricultores de la papa se han movilizado alrededor de demandas que que han derivado, ¿no?, en los paros agrarios. Una de estas ha sido la sobreproducción de la papa, ¿no?, lo que ocasionó que el precio del producto disminuyera. Como ejemplo, en el 2018 los productores ganaban 20 céntimos por kilo de la papa, ¿no? Cuando antes ese precio como mínimo oscilaba en los 60 céntimos. A pesar de que luego de ese año se establecieron mesas de diálogo, lo que derivó en soluciones de corto plazo, los paros siguieron, ¿no? Por ejemplo, ya en el año 2020, la sobreproducción hizo que se declare en emergencia el sector, situación que se agudizó aún más con la pandemia del COVID-19. Sin embargo, esta situación ha revelado que la sobreproducción puede ser entendida como consecuencia de la precariedad de los productores, ¿no? Esta situación evidencia el bajo nivel educativo y tecnológico de los productores, lo que dificulta la transferencia tecnológica y organizativa de ellos mismos, ¿no? Además que esta problemática se agudiza debido a la producción, a que su producción, ¿no?, mantiene un sistema de comercialización deficiente y desordenado. En cuanto al segundo campo de problemáticas, el económico, el primero es la distribución desigual de las ganancias, ¿no? Ya que, como se indicó, en el 2018 los productores ganaban 20 céntimos por el kilo de papa. Bueno, todo eso se debe a que, en cierto sentido, ¿no?, la infraestructura comercial de este sector se mantiene deficiente, ¿no? Esta problemática hace que se necesite de manera excesiva intermediarios entre los agricultores y el mercado. A eso se le suma la falta de especialistas y técnicos que impulsen la cadena productiva de este sector. En cuanto a la última problemática, la geopolítica mundial, eso es más actual, debido a que luego de la guerra que se vivió en Ucrania, ¿no? Se han derivado tres consecuencias que afectan de manera directa a este sector. El primero es el aumento de los fertilizantes, ¿no? Vemos que el aumento es dentro del 16 o del 22%, ¿no? Ya que de Rusia importamos cerca del 50% de los fertilizantes, ¿no? Y se recuerda que desde el 10 de marzo, ¿no?, el gobierno de Rusia ha hecho que se prohíba la importación de estos, ¿no? El segundo problema, ¿no?, la segunda consecuencia es la desaceleración económica mundial, ya que Estados Unidos está atravesando un proceso de recesión, ¿no?, lo que está afectando no
solamente el sector de la papa, sino diversos sectores a nivel nacional e internacional. Y finalmente, la última consecuencia es el incremento de los combustibles, ¿no? Lo que está afectando la cadena de transporte de la industria. Asimismo, tenemos que recordar que esta problemática deteriora aún más el acceso de la ciudadanía a los productos de la canasta básica, lo que va a afectar también que se consuman, ¿no? los sectores, los productos, como en este caso de la papa. Como anteriormente se mencionó, la sobreproducción se establece como un problema en nuestro país, el cual influye en la oferta y demanda del producto. De hecho, como grupo hemos identificado algunos efectos, como por ejemplo el desabastecimiento de las ciudades, la crisis alimentaria y los conflictos sociales. Por ejemplo, el efecto principal de este es el desplome de precios, lo cual afecta la cadena de producción, distribución, etc. Y a su vez afecta la rentabilidad, el cuadro de ganancias y las decisiones futuras para la siembra. El ejemplo más claro de esto sucedió, por ejemplo, en la crisis de la papa en el 2018 y también durante el último año, en la cual la sobreproducción llevó a que el precio del tubérculo se redujera hasta 20 céntimos por kilo y ya no sea rentable ni la inversión en el transporte ni apostar por inversiones a futuras siembras. Las ciudades más afectadas por esto son las ciudades no productoras de papa. Las cuales tienen como alternativa o pagar por el aumento desmesurado del producto escaso o el cambio de alternativa del producto, lo cual afecta también a la seguridad alimentaria, pues se reduce la diversidad de la dieta y se incrementa el consumo de alimentos básicos menos nutritivos, extendiendo la malnutrición. En este punto es importante también mencionar que en el Perú la agricultura familiar representa el 97% del sector y es responsable de la producción del 80% de los alimentos consumidos a nivel nacional. En segundo lugar, con respecto a la crisis alimentaria, a pesar de que esta problemática tiene años de reclamo, no ha sido hasta la pandemia que ha cobrado relevancia, pues todos los efectos se han agravado por la crisis económica y sanitaria. A eso se suma la reciente crisis producida por los conflictos internacionales, por los cuales los precios de los fertilizantes han subido exponencialmente. Por ejemplo, hasta el 2021 subió en un 48,9% y en este 2022 tuvo un aumento adicional de un 38,8%. La principal consecuencia de esto recae en la disminución del número de hectáreas sembradas de los cultivos, en este caso de la papa. A esto se añade que, por ejemplo, la previsión de siembra para el 2023, la cual comienza en este presente mes, se prevé que los efectos secundarios se verán reflejados en el aumento de precios de la canasta básica familiar, lo cual presionará aún más en la inflación de alza en nuestro país, las demandas sociales y la conflictividad en el Perú. Esto está claramente relacionado con nuestro tercer punto, el de conflictos sociales. Como ya se había mencionado anteriormente, los efectos se encuentran muy unidos, ¿no? Y los conflictos sociales basados en esta problemática se han elevado al paso de los años. Y muchos de esos han sido lamentablemente reprimidos también por la policía, dejando decenas de heridos y muertos. Estos conflictos se han dado específicamente en ciudades productoras como Junín, Huancavelica, Ayacucho, Cerro de Pasco, Huánuco, y las demandas de estos normalmente coinciden bastante. Declarar en emergencia el sector agrario, negociar una asignación presupuestal como un subsidio económico, y claro, y sobre todo en tiempos de pandemia, por la subsistencia que han sufrido los hombres y las mujeres campesinas. Si bien anteriormente las medidas de apoyo de parte del Estado fueron bastante limitadas y constituyeron un alivio temporal, ahora con los rezagos de la crisis sanitaria, las dificultades hacen resaltar los problemas de la agricultura familiar y la vulnerabilidad de los productores. En estas últimas semanas, por ejemplo, diversas organizaciones ven las elecciones subnacionales como la plataforma perfecta para presentar sus demandas. Sin embargo, eso no será un garante de una verdadera construcción de un espacio de diálogo, ¿no? Eso ya se verá más adelante en las propuestas que hemos establecido como grupo. Bueno, y continuando con la exposición, observamos a los actores dentro de este proceso, iniciando con el Ministerio de Economías y Finanzas dentro de su rol como generador, ¿no?, de políticas económicas sectoriales que de pronto atañen a nuestro sector productivo de la papa. Al Minagri también dentro de su rol como generador de políticas de desarrollo agropecuario, ¿no?, pesquero y también de desarrollo rural. Y
pudimos identificar también, ahondando en esta temática, iniciativas estatales como, por ejemplo, Procompite, ¿no? Que viene a ser unos fondos concursables de parte del Estado que financian de tecnologías, digamos, infraestructura, insumos y otro tipo de capacidades que ayuden a efectivizar, ser más competitivo la cadena productiva, ¿no? A la cual nos estamos abarcando. Y otro tipo de actores que vimos también relevantes observar dentro de este análisis es a ONGs involucradas, ¿no? Digamos, un grupo inicial observado que es el Aguapan, que es la Asociación de Guardianes de Papa Nativa del Centro del Perú, que en su ánimo de reconocimiento y recompensación de la labor de precisamente este sector agrícola, buscan ganancias justas en torno a la labor que realizan, ¿no? También, por ejemplo, pudimos observar a el grupo Yanapay, que es una ONG precisamente en varios sectores, digamos, ubicada en varios sectores de la sierra peruana, que precisamente buscan generar mercados de circuito corto, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Es que esta ONG busca, digamos, unir un lazo dentro de los productores con el consumidor, ¿no? Digamos, estrechar ese lazo de manera que pueda haber un intercambio de bienes de manera más igualitaria, ¿no? Y en tal sentido que se busque recompensar de mejor manera a los agricultores. Y bueno, dentro de hecho, nuestro actor participante, que son los pequeños y medianos productores. Continuando con la exposición, observamos lo que viene a ser el enfoque teórico que vamos a abarcar, lo cual nos arroja a pensar en esta tradición del neoinstitucionalismo, ¿no? Neoinstitucionalismo, precisamente en la relevancia que adquieren las instituciones, digamos, para la eficiencia de las dinámicas económicas. En ese sentido, digamos, dentro de este rol deliberativo que adquieren las instituciones económicas, se busca también que se reconozcan a sus participantes dentro de ella, ¿no? Y en ese ánimo de reconocerse, se pretende o se focaliza que en ese ánimo de reconocerse también se comprenda, digamos, un rol más distributivo, igualitario, equitario, ¿no? En torno al ingreso que se obtiene dentro de este sector. Y observamos dentro del neoinstitucionalismo también este enfoque de modernización, ¿no? Este tipo de tradición que viene de los años 60, donde se busca precisamente digamos, como ante esta traba de las industrias, precisamente tener una suerte de enfoque productivo mucho más eficiente, ¿no? Con la instalación de tecnologías y en un sentido de que los actores sean muy participantes dentro del proceso, ¿no? Y en tal sentido también observar que para efectos de ello, digamos, como Estado, se adquiera justamente un sistema de planificación y influencia pública, ¿no? Que ayude a ser estos sectores, estas comunidades, digamos, y estas iniciativas económicas que se tienen como el sector de la papa, mucho más productivos y también más competitivos frente al mercado local que se tiene, ¿no? Bueno, y el tema también de extractivismo, que no como una tradición teórica, pero como un concepto importante a observar en este estudio, que viene a incorporar justamente estas dinámicas que se pueden realizar entre empresas privadas y comunidades campesinas en un sentido de competitividad y también la observación de la explotación sostenible que nos parece fundamental observar desde un inicio, ¿no? En esta digamos, sobreproducción del sector de la papa en muchos casos como problemática, digamos, observando desde la mirada de la demanda, ¿no? Del consumidor, pero también desde la mirada del productor, observar cómo es que este terreno resulta fértil, resulta productivo para su sector
y logra ser más sostenible, digamos, en el tiempo, ¿no? Las estrategias planteadas que derivan de las problemáticas identificadas son múltiples. Para comenzar, los aranceles, que van a proteger al producto peruano de las importaciones de papa de otros países. Luego están los créditos. Los créditos agrícolas pueden permitir a los campesinos darse con un capital para invertir en mejorar la tecnología que tienen, las herramientas, así como comprar más tierras. Sin embargo, este crédito debe ir junto con las asesorías. Las asesorías les van a permitir a ellos conocer mejores estrategias de cómo invertir el dinero, de en qué deberían invertir el dinero. El tema del riego viene para poder abaratar los costos debido a la complejidad que a veces ocurre para obtener recursos hidráulicos, ¿no? Con el deshielo de glaciares, a veces es bastante difícil conseguir agua para las tierras, lo que les hace depender de la lluvia, entonces solamente hay una cosecha al año, ¿no? La tecnología es importante justamente para poder avanzar más rápido en la siembra y en la cosecha y poder abaratar los costos también de producción. Los cultivos alternativos no se trata solamente de cambiar la papa por el camote o por la lechuga, sino que se trata de, según los pisos ecológicos, analizar y ver qué alimentos que les conviene a ellos producir, sembrar, ¿no? Para poder diversificar también, no solamente centrarse en un solo producto, sino diversificar su oferta y que puedan, en caso de que uno de los mercados, el mercado de la zanahoria, por ejemplo, se sobrecarga de sobreproducción, puedan tener otras opciones para vender y no quedarse con el producto o venderlo a un costo muy bajo, ¿no? Las comunidades campesinas también deben ser empoderadas, deben reforzar su asociación y que puedan entre ellas ayudarse, ya sea en temas de rotar cultivos entre ellas o implementar estrategias en el agua que les permita beneficiarse a todas, ¿no? Las empresas privadas también pueden ser unas aliadas, sobre todo las empresas de comida rápida y de snacks que utilizan bastante la papa, se les puede decir que si hacen un convenio de comprar directamente a estos pequeños y medianos productores de papa, pueden tener beneficios ya sea en el ámbito social, ya sea con una deducción de impuestos, ¿no? Y la investigación, yo sé que es una estrategia bastante a largo plazo, sin embargo es bastante importante para poder dejar de poner curitas en la herida y poder solucionar realmente la problemática, ¿no? Las recomendaciones en este sentido las damos en dos campos, en el campo económico y en el campo político. Las recomendaciones económicas sería aumentar la inversión pública en las áreas agrícolas de la investigación justamente en el tema de semillas, de mejorar las plantas, ¿no? La educación para los campesinos, la educación agrícola es bastante importante. La tecnología justamente para seguir abaratando costos, como mencionaba, y la infraestructura para que se les sea factible y mucho más rentable llevar sus productos desde la sierra, desde los Andes, hacia las ciudades. En el sentido de las recomendaciones políticas, recomendamos renegociar los TCs, los tratados de libre comercio, para poder implementar esos aranceles que mencionaba, ¿no? También crear políticas públicas para fortalecer las comunidades que puedan ser más autosustentables entre ellas mismas, y crear un sistema de créditos agrarios con asesorías que les permita mejorar la economía agrícola.